Bueno, muy bien. Vamos entonces a dar inicio. Tan pronto vean mi pantalla, les agradezco. Me confirmen, por favor. Sí, señor. De tu pantalla. Listo. Bueno, manos a la obra, que esta evidencia es, como dicen por ahí, larga y tendida. Entonces, tan pronto vean la presentación, por favor, me confirman. Ay, permítame un momento, por favor, que ahora esto que le pasó. Ups, ¿esto qué tiene? Miércoles. Deme un momento, que esto aquí algo le pasó. Ahí está. Deme un momento, que ahora esto me quedó aquí pegado. Ustedes ven ahorita que me están viendo la presentación, ¿me confirman, por favor? No, señor. No, se te ve una pantalla negra. Ah, ya se está viendo. Ahora sí, Un momento, que esto ya aquí. cambiar un poco más la pantalla. Que ahora esto se me quedó aquí pegado esta presentación y no me deja abrirle en modo de presentación. Denme en 30 segunditos, qué pena, les ofrezco disculpas, denme 30 segunditos. ¿Qué pasó? Me parece que ya. Ahí ya están viendo mi presentación bien, ¿sí? Sí, señor. Sí. Bueno, muy bien. Qué pena con ustedes. Voy a apagar mi cámara, pero aquí seguimos. Bueno, mis caballeros, bienvenidos a la sesión de esta noche. Tenemos para desarrollar... Ay, perdón, que esto no es, esta no es. Dios mío, miren que está... Dios mío, esto está molestando hoy. Les estoy poniendo la que no es. Bueno, ahora sí, ya, ok. Entonces, el RAP 8, guía de aprendizaje 4, actividad 4, evidencia 1, taller de pronóstico, la demanda. Y corresponde para las fichas 3069-247, 3069-248 y 3070-367. ¿Estamos de acuerdo? ¿Están aprendices de estas tres fichas? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, muy bien. Sí, señor. Eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a
ver el cronograma, pues ahorita vemos, esta es la agenda, vamos al cronograma, vamos a recordar algunas cosas, conceptos muy básicos de temas anteriores que ustedes han venido desarrollando en esta última, en estas últimas semanas. Hablamos sobre el pronóstico, hablamos sobre los métodos de pronóstico, cuantitativos, cualitativos, y vamos a ver algunas formas muy sencillas, muy básicas de pronosticar, ¿ok? Y eso es lo que vamos a desarrollar. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones? No, señor. No, señor. Ok. Listo. Qué pena con ustedes. Denme 30 segunditos, por favor. Claro, no hay ningún problema. Listo. Bueno, entonces, inicialmente, este es el cronograma que tenemos. Fase de ejecución, finaliza el 13 de diciembre. Esta guía número 4 estaba finalizando. ¿Cuándo? ¿Recuerdan cuándo finaliza la guía 4, damas y caballeros? Está finalizando la segunda semana de agosto, para que lo tengan en cuenta. ¿De acuerdo? Esta evidencia corresponde a la actividad de aprendizaje, que es identificar la necesidad de los clientes. El RAP 8, el resultado de aprendizaje, es ajustar el pronóstico, la demanda según las políticas. Y la evidencia es un taller de Excel, ejercicios del pronóstico, la demanda. Esto es puro número, pura estadística. Entonces aquí muy atentos, por favor. Ahí sí en esta los necesito súper atentos. No voy a entrar a explicar muchos temas, voy a hacer lo más sencillo, voy a enfocarme en lo más sencillo, pero es bien importante que le pongan mucha atención porque por lo general en esta evidencia me toca hacer muchas observaciones y no es generar miedo, pero sí me toca pedirles que repitan y ajusten mucho los trabajos. Y parte de lo que les pido que ajusten son detalles que se les pasan. Entonces, voy a empezar aquí a hacerlo lo más sencillo para tratar de ser lo más claro y preciso para que tengan en cuenta esto, ¿de acuerdo? Esta evidencia inicia hoy 9 de julio y va hasta el 15 de julio. ¿Cuándo nos cae 15 de julio? El martes de la otra semana. Martes 15 de julio, es una actividad grupal. Vuelvo y digo, es muy sencilla. Es sencilla. No voy a decir como en otras oportunidades que es sencilla y rápida. No, estas se pueden demorar un poquito más porque tienen que hacer un poquito de análisis, tienen que hacer números. Lo que tienen que hacer es un proceso repetitivo, ¿sí? Para el desarrollo de la evidencia. La evidencia la componen 2 ejercicios. Los ejercicios son casi iguales. Cambia una cosa muy sencilla, que es donde más fallan. Entonces, ojo, por favor, recuerdo, son 2 ejercicios que tienen que desarrollar. Dentro de este taller hay 2 ejercicios, ¿sí? Y los vamos a ver. Y el ejercicio número 1 cambia, el ejercicio número 2 cambia del ejercicio 1, es que se trabaja con menos datos. Es lo único que quiero decirles por el momento, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a empezar entonces. Vamos a hablar sobre el pronóstico. ¿Qué es un pronóstico, damas y caballeros? Pronóstico es un estudio, profe. Es un estudio. ¿Por qué hacemos pronósticos? Para saber qué nos decían, para saber, qué nos estaba diciendo por acá Karen? ¿Para saber qué? no era yo. Es para saber qué presupuesto. Sí. ¿Me escucha? Perfecto. Ok. Es para saber
conocer un presupuesto, para dónde vamos, con qué contamos, para cumplir esa meta. ¿Sí me hago entender? Creo que Yudalvi lo acaba de decir con las palabras más claras para entender que es un pronóstico. El pronóstico es poco más o menos, es saber para dónde vamos, ¿sí? Cuando yo hago un pronóstico es saber para dónde vamos, ¿sí? Y no es como que dicen por ahí que, pucha, amaneció y ahí veremos qué hacemos. No, el pronóstico lo que busca es adelantarnos un poco al futuro, es saber para dónde vamos, es poder planear, damas y caballeros, cualquier actividad que nosotros hagamos en nuestras vidas laborales, empresariales, personales, es importante y fundamental que planeemos, ¿sí? Prepararme para lo que voy a hacer. Y una forma en que las compañías se preparan es haciendo pronósticos. ¿Cuánto voy a vender? ¿Cuánto me va a costar a mí aumentar mi producción en un 5%? Voy a querer aumentar mi servicio, la calidad, quiero mejorar la calidad de mis productos. Todo ese tipo de cosas. Entonces, la única forma es usar herramientas cuantitativas y cualitativas para poder saber qué va a pasar a futuro. ¿Sí? Es, por ejemplo, como cuando hablemos de cine. Entonces, cuando estos señores que producen cine, hacen una película de lo que sea, ellos dicen, bueno, esta película voy a tener un presupuesto de 1.000.000 y me voy a gastar 1.000.000 en hacer la película. Y ellos dicen, ok, vamos a hacer la película, va a estar enfocada en tal tema y con esta película mínimo aspiro o pronostico o quiero recaudar 5. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace un pronóstico, saber para dónde vamos. Es lo que uno hace todas las mañanas, por lo menos para el clima, pucha, o lo hace uno el día anterior o días anteriores. ¿Cómo va a estar el clima mañana para saber qué ropa llevo? ¿Me voy con los zapatos de gamuza o me voy con los zapatos tenis que si llueve, pucha, se mojan y no se me dañan? Entonces, es lo que hace uno. ¿Cuál será el estado del tráfico? Entonces, para saber qué ruta tomo, me voy por la autopista sur, tomo la Boyacá, las Américas, para llegar a mi sitio de trabajo. Entonces, eso es lo que hace uno, pronosticar, saber qué va a pasar, ¿sí? Y como en las compañías, pues trabajamos lo que hablábamos cuando veíamos el presupuesto, que hablábamos de un presupuesto de ventas, hablábamos de un presupuesto de gastos, pues nada, lo que yo tengo que empezar a hacer o cuando en las compañías, entonces, ¿cuánto voy a vender? Entonces, eso se empiezan a hacer pronósticos de diferente forma. Entonces, lo que decía Yudalvi es, ¿para dónde vamos? En pocas palabras, es para saber para dónde vamos, ¿sí? Es adelantarnos a un acontecimiento, es saber de alguna forma tratar no tenemos bola de cristal, o por lo menos no somos expertos adivinadores, no jugamos las runas ni nada de eso, entonces nos toca usar herramientas técnicas conocidas para tratar de adelantarnos a ese futuro incierto que a veces tenemos y que no conocemos. Se utiliza para todos los procesos, todas las actividades en los diferentes niveles. Lo que busca el pronóstico es disminuir la incertidumbre que hay hacia un futuro que no conocemos, es disminuir cualquier impacto que se nos pueda presentar y poder trabajar de la mejor forma. Eso es un pronóstico. Entonces vamos a trabajar eso en esta oportunidad. En su momento ustedes ya recuerdan que tenemos pronósticos de qué tipo. ¿Recuerdan? Cuantitativos y cualitativos. Entonces tenemos pronósticos cuantitativos y cualitativos. ¿Ok? Eso es. Entonces, vamos a recordarlos. Los voy a mencionar, los voy a poner ahí para que lo recordemos rápidamente. Bueno, porque es importante un pronóstico, pues para la toma de decisiones, para todo el tema de optimización de inventarios, planificar el abastecimiento, planificar los recursos que yo necesito, reducir los costos operativos, adaptarnos de una mejor forma al cambio que se presenta,
Entonces, todo eso es bien, bien importante, ¿ok? Saber con cuánto tiempo de anticipación tengo que comprar yo o prever los recursos para la producción que tengo de la temporada de fin de año. Entonces, sé que yo vendo en diciembre, pues seguramente mis productos los debo tener listos en noviembre o antes, y entonces eso va a demandar que yo desde mediados de año estoy comprando materia prima para poder producir todo ese poco de cosas de Navidad, por decir algo. ¿Ok? Si vendo cuadernos, pues voy a necesitar tener todos mis cuadernos listos para enero, febrero y agosto, julio y agosto, que es cuando más se venden cuadernos. Entonces, eso va a cambiar dependiendo el tipo de negocio que yo tenga o lo que yo maneje. Si me voy de vacaciones, pues lógicamente me toca saber para dónde voy y pronosticar un presupuesto, saber cuánto voy a gastar, etcétera, etcétera. Bueno. Y dentro de los pronósticos, ustedes decían que tenemos cualitativos y cuantitativos. ¿Qué es un pronóstico cualitativo? ¿Cuál es la característica de un pronóstico cualitativo? ¿Cuál y de cualidad? Cuali, sí, de cualidad. O sea, de la cualidad del producto, de su especificación, que si es para una cosa, que si es para otra, según como la especificación del producto. Pero cuando estamos hablando de un pronóstico en general, lo que dice segundo es algo de percepción. No es que no se usen números ni cifras, pero cuando se hacemos un pronóstico cualitativo, está más asociado a la percepción que tiene una persona o un grupo de personas sobre un tema. ¿Sí? Cuando son los cualitativos. Y cuando hablamos de los cuantitativos, es que netamente ellos se basan en cifras y estadísticas, en trabajar números de diferentes formas. Aquí vamos a mencionar uno y vamos a trabajar, y en la noche de hoy vamos a aprender algunos muy básicos. ¿De acuerdo? Dentro de esos tipos de pronósticos cualitativos, pues encontramos la investigación de mercados, el método Delphi, que es cuando se trabaja con un panel de expertos en un tema especial o particular, analogía de ciclo de vida. Entonces, el ciclo de vida de los productos, todos los productos nacen, crecen y se estabilizan y mueren. Entonces, esto también ayuda a analizar, pero es la percepción de los expertos, juicio de ejecutivos y participación de la fuerza de ventas para definir, por ejemplo, cuáles son las ventas. Ellos son expertos en sus productos que venden y pueden decir, este producto se me mueve muy bien ahorita en septiembre y octubre, pero no en diciembre, en noviembre y diciembre se mueve otro producto más. Entonces, según esa percepción que ellos tienen de conocer el mercado, sus clientes, dan sus apreciaciones. Es una forma de hacer el pronóstico. Y tenemos otros tipos de pronóstico que son los cuantitativos. Y entre los cuantitativos encontramos análisis de correlación, análisis de factores de mercado, análisis históricos de ventas y preferencias. Nosotros nos vamos a basar hoy mucho en algunas herramientas que utilizan para análisis históricos, pruebas de mercado, análisis de tiempo, suavización exponencial. Y hay una cantidad de métodos cuantitativos que se basan en datos matemáticos históricos y otros temas estadísticos para calcular un pronóstico. ¿De acuerdo? Queda claro hasta ahí lo que vamos a hacer y lo que es pronóstico, cuáles son cuantitativos, cuáles son cualitativos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Sí, señor. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar de algunos tipos de pronóstico cuantitativos. Y ¿alguien recuerda algún método de pronóstico cuantitativo sencillo, básico, fácil, elemental? Las cantidades que desean vender más adelante. Sí, eso es lo que vamos a hacer. De pronto cuando se toma una cifra, por lo menos en un producto, y saca uno el promedio más o menos o la moda de cuánto se va a Eso usar. ahí usted, ojo con los términos, por favor.
Sí, señor. Porque usted acaba de mencionar algo que es importante, que es cuando sacamos un promedio, pero menciona otra Sí, cosa señor. que es la moda. Entonces, ahorita aclaramos eso, que es un promedio, que es la moda, porque son conceptos diferentes. Sí, claro, ¿Sí? sí, señor. Pero Ok. pues me refiero a de pronto Perfecto, y así cuando es. uno... Entonces, vamos a hablar primero que todo de los promedios. Promedios, y hoy vamos a ver solo promedios, de diferentes formas de sacar un promedio. ¿Cómo se saca un promedio? ¿Quién me dice? El promedio se saca Las, las cantidades, colocando unas Eh, cantidades cualitativas y se coloca, se suman y se dividen en partes iguales. O sea, se suman todos y se dividen por la cantidad la que uno tiene. Y ahí da el promedio. ok, Gina. Gina, una observación. Usted habla de cantidades cualitativas. No, aquí estamos hablando de cantidades, números, unidades, O sea, mediciones. ellos son Ok, cualitativas. listo, perfecto. Gina, lo que acaba de decir Gina es perfecto. ¿Listo? Entonces, el promedio, ese es lo más fácil. Sumo n cantidad de valores y los divido por el número de valores. Si tengo 5 valores, los sumo y los divido por 5. Si tengo 100 cantidades de datos, de valores, sumo todos esos valores y los divido por 100 y me da el promedio. ¿Ok? Muy bien. Y ese es el primer tipo de pronóstico que se calcula. El promedio simple se llama promedio simple o media aritmética. ¿Qué es eso de la media aritmética? La media aritmética es un valor central que se usa en la estadística. Por eso yo le hacía hacía la observación ahora, hace un momento a su compañero que dijo la moda. Ojo, porque es que la moda ahorita aclaramos qué es la moda, ¿me acuerdan? Es un valor, pero no es lo que él quería expresar, que era el promedio. El promedio estadísticamente se llama media aritmética. Entonces, cuando hay un número, una serie de datos en el tiempo, ¿sí? En un tiempo hay una cantidad de datos, lo que se hace es coger esa cantidad de datos, se suman y se dividen por el número de datos, y eso me da, ¿sí? Y eso es, sacamos el valor a través del tiempo. Cuando hablábamos nosotros de la media aritmética o de el promedio, es sumar todos los valores de un conjunto de datos, ¿sí? Sumar los valores de un conjunto de datos y dividir el resultado entre el número total de los datos que yo hice. Entonces, vuelvo y digo, si tengo 15 datos, sumo los 15 datos y los divido por 15. Y eso me da un valor que se llama media aritmética o promedio. ¿Listo? ¿Preguntas ahí? ¿Dudas? ¿Aclaraciones? Chica. Eso se llama el promedio simple. ¿Queda claro? Ese es muy fácil. ¿Dudas, preguntas hasta el momento? Bueno, ¿cómo se calcula el promedio simple? Entonces, aquí hay un ejemplo. Tenemos en este caso, aquí tenemos ¿cuántos datos tenemos? ¿Cuántos datos tenemos acá, damas y caballeros? 6. Tenemos 6 7. datos. Entonces, 6 datos. nosotros cuando hablemos de datos, es el número de datos que tengo. Entonces, n, acuérdense que n en este caso son 6. ¿Por qué n es igual a 6? Porque aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 datos. ¿Sí? Son 6 daticos que esto me suma 80, 90, 85, 70, 80 y 105. Estos son los valores que tengo. Estos son los valores que tengo. ¿Qué es? Entonces, ¿cómo se calcula esto? Pues aquí, esta representación que ustedes ven aquí, pues viene la representación matemática. ¿Sí? ¿Y qué es lo que quiero averiguar? Julio. ¿Julio qué dato es? El séptimo. ¿Sí? Entonces, por eso ustedes ven aquí que X7 es julio, en este caso y en este ejemplo. ¿Vamos claros hasta ahí?
¿qué debería hacer yo aquí? Sí, señor. Coger N1, N2, N3, N4. Uy, hijo de madre, ¿ustedes se imaginan que eso es un 4? N5. Sí, profe, le quedó parecido. Gracias por el apoyo. Y N6. Entonces yo cojo mis 6 datos que corresponden a este, a este, a este, y lo sumo. Entonces cojo 80, 90, 85, 70, 80, 105 y lo sumé. ¿Ok? Y como tengo 6 datos, lo divido por 6 y me da el promedio. Entonces, el promedio para julio, ¿sí? De las cajas que voy a transportar, de las cajas que se están averiando, de los panes que voy a vender, es 85. Y esta es una de las formas más sencillas en que uno puede calcular valores a futuro. Es una herramienta a través del promedio simple. ¿Ok? ¿Dudas, aclaraciones acá, damas y caballeros? No, está bien, hasta ahí está bien. Bueno, perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, esto es lo que pasa. Así se calcula el promedio simple. Parte del ejercicio que tienen que desarrollar es esto. Ya lo saben. ¿Listo? Entonces, según el número de valores que yo tome, los sumo, los divido por el número de los mismos valores, sumo los valores y los divido por el número de valores y me da el promedio. Y así voy calculando X7, 8, 9, 10, 11, los valores diferentes que sean. ¿Que tiene ventajas y desventajas? Sí, esto lo que pasa es que el promedio a veces no me permite ver algunas situaciones particulares que se puedan estar presentando en meses. Entonces, bueno, es un promedio, digamos que es la más fácil, pero a veces no es tan preciso para lo que yo necesito. Entonces, esto se llama un promedio simple. Listo, esta es nuestra primera parte, que es el promedio simple. Bueno, vamos a continuar. Vamos ahora a hablar de otro promedio. ¿Sí? Vamos a hablar de otro promedio y ese se llama el promedio móvil simple o un promedio móvil. ¿Sí? Un promedio móvil. ¿Qué será un promedio móvil? ¿Qué creen ustedes? Aclaro algo, perdón, me voy a devolver un momentico. Ustedes ven aquí que tengo 6 valores, ¿correcto? ¿Sí? Sí, señor. Y cada uno de estos valores va a tener una importancia dentro del cálculo igual. ¿Sí me hago entender? Cada uno de estos valores, de estos 6 valores, va a tener el mismo peso. ¿Sí? Proporcionalmente van a tener el mismo peso. ¿Sí? Dentro del 100%, que me da esta cifra, esta suma, ¿sí? Dentro del 100% que me da a mí esta suma, ¿sí? Cada valor va a tener la misma importancia. Cada valor va a tener la misma participación. Ustedes, a ver, yo les hago una pregunta. ¿Ustedes han asistido, han asistido a las asambleas de propietarios? ¿Saben cómo es el cuento eso de la propiedad horizontal? ¿Alguno? Sí, eso es complicado, que eso más que una asamblea es una pelea. Sí, no, eso es un show completo, eso es un reality total. Pero a lo que yo voy es que cuando la gente vive, por ejemplo, en un edificio, imaginémonos que el edificio son 10 apartamentos, ese edificio tiene 6 apartamentos y los apartamentos son exactamente iguales en área. Entonces, pues, en propiedad horizontal dice que cada propietario se trabaja algo que se llama el factor o el coeficiente,
Entonces dividen el 100% del edificio en la cantidad de propietarios o de las áreas de los apartamentos y dicen, ah, ok, este edificio, el 100% de este edificio son 100 metros y cada propietario tiene una sexta parte de esto, entonces todos los propietarios tienen el mismo derecho. Cuando hay edificios, por ejemplo, que hay apartamentos más pequeños y unos más grandes, pues ¿quién va a tener un poquito más de, entre comillas, poder en la votación o va a pesar más en las votaciones? Claro, el que tiene un apartamento de 100 metros cuadrados va a tener, porcentualmente, va a tener mayor incidencia, va a aportar más que el que tiene un apartamento de 40 metros cuadrados, ¿sí? Entonces, en este caso, cada numerito de estos va, en este caso, cada numerito va a valer lo mismo. Usted mira, pero por eso ya me enredó con esta vaina. O se los explico es para que más adelante, cuando les explique otro procesito, nos vaya quedando claro. Entonces aquí, cada número, el 80, el 90, el 85, el 70, tiene el mismo valor porcentual. Sí, yo sé que 80, que 90 es mayor que 80 en número, pero porcentualmente tienen el mismo valor. Porcentualmente tienen el mismo valor, el mismo peso en la actividad que vamos a hacer. Ahorita más adelante lo vamos a ver más claro. Listo. Entonces les decía, ya vimos el promedio simple. Sumo y divido por el número de unidades, de valores, de datos que utilicé. ¿De acuerdo? Bueno. Vamos ahora a hablar del promedio simple. ¿Sí? Entonces el promedio simple es una técnica o es una técnica estadística o de pronóstico en donde se trabajan con un número específico de observaciones, un número específico de datos, ¿sí? Y lo que busca esto, igual que el anterior, es ver una proyección a nivel futuro, ¿sí? Esto del promedio móvil, lo que busca es empezar a suavizar un poco esas diferencias grandes que teníamos, ¿sí? Ahora que cuando, por ejemplo, ustedes ven aquí que tengo en junio, que yo en junio tenía 105 unidades, pero también en abril tenía 70. Entonces, esas fluctuaciones con un promedio móvil, lo que se busca es empezar a disminuir un poco eso. Si lo aterrizamos a la realidad, pues, ¿qué es lo que va a pasar? Que yo sé, por ejemplo, que X empresa, ella su principal venta es en noviembre y diciembre. Pero si yo voy a sacar un promedio a veces por allá en abril, voy a sacar un promedio de los últimos meses, seguramente se va a ver afectado porque tengo muchas ventas en diciembre y pocas ventas en enero y febrero. Entonces, el promedio móvil lo que busca es ir como haciendo algunos movimientos o el cálculo se hace desplazando los datos que yo voy a, desplazando los datos no, desplazando el número de datos hacia el futuro o hacia números más recientes. Ya lo vamos a ver acá. Entonces, como les decía acá, lo que busca el promedio simple es disminuir un poco esas fluctuaciones que pueden haber. Implica o es simplemente calcular la demanda para los datos más recientes. En el anterior veíamos que teníamos 6 datos con el promedio móvil. Lo que puede hacer es que voy tomando la demanda de los últimos 6 meses, no de los 6 meses totales que hay, sino de los últimos 6 meses. ¿Sí? Entonces, aquí ustedes ven entonces aquí lo que uno puede llegar a calcular es que tengo aquí una serie de datos, ¿sí? Aquí tengo una serie de datos, ¿ok? Y esa serie de datos lo que van a hacer es que yo voy a empezar a moverla. Entonces, si a mí me dicen que calcule mi promedio en los últimos, que vaya calculando mi pronóstico con los últimos 3 meses, pues, y estoy hablando de un promedio simple, de un promedio móvil, pues voy a tomar los 3 últimos meses, todavía tomaría estos 3 primeros meses y con esto calculo y saco el promedio. Pero al mes siguiente, ya cuando apareció abril, en abril ya tengo un dato, entonces voy desplazándome hacia acá, me voy sacando aquí un datico. ¿Sí? Y luego entonces empecé aquí con estos 3, luego sigo, pasa un mes y ya tengo más datos, entonces voy corriéndome
y ya no va a tomar, inicialmente tomé enero, febrero, marzo, luego que ya tengo el mes de abril, entonces me corro, ya no cuento abril, sino cuento febrero, marzo y abril, y cuento 1, 2 y 3, ¿ok? ¿Cuántos números estoy contando? En este caso estoy contando n igual a 3, porque me dicen que es un promedio móvil simple, entonces me dicen cuente con n3, o sea, quiere decir que cuente con 3 valores, enero, febrero, marzo. Cuando tengo abril, ya no cuento enero, sino cuento febrero, marzo y abril. Ya cuando tengo el mes de mayo, ya no voy a contar febrero, sino voy a contar marzo, abril y mayo. ¿Por qué estoy contando de a 3? Pues porque me dicen, la directriz o la información que me dicen es que lo trabaje con N3. Si yo trabajara con 4 meses, lo podría hacer. Enero, febrero, marzo y abril. Entonces, trabajaría primero estos 4 meses. Luego que tengo el dato de mayo, trabajo con febrero, marzo, abril y mayo. Sale el dato de junio y empiezo a trabajar con los pronósticos. ¿Sí? Y entonces digo, calculo, por ejemplo, calculo enero, febrero y marzo. Voy a trabajar con N4, entonces cuando trabajo con N4 voy a averiguar el valor de mayo. Entonces yo calculo, sumo estos valores y pronostico mayo. Cuando ya tengo el dato real, no el pronóstico, sino el dato real que se generó por la venta, ahí ya puedo empezar a calcular junio y así sucesivamente. Entonces por eso es que se llama promedio móvil simple, porque él se va moviendo según el número que yo utilice. En este caso estoy utilizando N3, recuerden que N es el número de los valores que voy a utilizar y por eso N3 es acá. Si fuera N4, pues trabajaría aquí con el dato de 4 meses y lo voy moviendo. Medí estos 4 meses, luego mido estos 4 meses y así sucesivamente me voy desplazando y por eso se llama promedio móvil. Des en cuenta que cada mes va a cambiar porque estoy desplazándome con 4 datos, me estoy desplazando hacia los datos más recientes. Preguntas, dudas y aclaraciones. Aquí si yo fuera... Una cosa, o sea, hay que loco, o sea, por decir, me están diciendo que, por ejemplo, yo cojo enero, febrero y marzo, que son los, que estamos diciendo que es N3, ¿sí? Tres datos, 3 valores. Datos. Sí. Y con la suma de esos 3 datos, estoy sacando, por decir algo, el promedio de abril. Ajá. ¿Sí? Y ya por decir algo, si yo cojo abril, mayo y junio, ¿ya sería sobre el promedio que me dio de los otros 3 anteriores para sacar el siguiente? No, ya trabajaría con los datos reales. Sí. Pero, o sea, me explico. O sea, sacamos el promedio de enero, febrero y marzo, que sería para el mes de abril, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces me dice, entonces ahora yo voy a coger abril, mayo y junio, que son los otros 3. Entonces, sobre el promedio que me dio para el mes de abril, con ese mismo ya saco el promedio para junio, por decir algo, ¿sí? Sí, ahorita, exacto, ahorita cuando lo veamos en la práctica van a ver lo que pasa. Ahorita cuando veamos una tablita que les voy a presentar vamos a ir aclarando un poco más. Pero estaba bien su pregunta. Gracias. Por ejemplo. Simplemente se regrupan los datos, exactamente. Se despeja el inicio para poder dar el resultado final, por así decirlo. En el caso de los 3 primeros, si vamos a abril, se tiene que dejar por fuera enero y se toman los siguientes datos a partir de febrero y marzo, ¿cierto? Así es. Abril, para mayo, perdón. Sí, ¿Sí correcto. es así? Sí. Solamente se despeja un dato para dar el siguiente. Correcto, así es. Entonces, por Pero ejemplo, la pregunta es, instructor, entonces, por ejemplo, ahí en el segundo promedio, digamos desde el inicio, ya se deja enero, pero en el segundo promedio se tiene en cuenta lo de enero o ya eso ya queda... No, en el primero va a tomar, si yo le digo a usted n igual a 3, o sea, es porque va a tomar 3 datos, enero, febrero, marzo. Si yo le dijera n igual a 4, tomaría enero, febrero y marzo. Entonces, en ese caso que sea enero, febrero y marzo, N4, usted entonces para el primer dato toma enero, febrero y marzo y saca el valor promedio para mayo. Ya después de que calcula mayo, se desplaza. Ya no cuenta enero, sino va a contar febrero, marzo, abril y mayo. Y con eso calcula junio. Y así sucesivamente se va desplazando hacia abajo. Está tomando 4 datos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí
tenemos 12 datos, aquí sería lo que está en azul es un n igual a 12, porque estoy tomando 12 datos y lo que voy a hacer es tomar esos datos y dividirlo por 12 para que me dé el promedio, que es el numerito que está en verde. ¿Ok? ¿Sí lo ven ahí? Listo. Pero si yo les pongo esto, n igual a 12, y les digo que sigan calculando, entonces des en cuenta que ahí, ¿qué pasó? Enero ya no lo tengo en cuenta. Perdón, no tengo en cuenta enero del 2022, voy a tener en cuenta enero del 2023 y así sucesivamente es en cuenta que el dato que está en verde es febrero del año siguiente y ¿cuántos números están hacia atrás? Pues si ustedes entran aquí a mirar, tengo 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Por qué utilicé 12? Pues porque me dijeron que n era igual a 12. Podría ser perfectamente n igual a 4. Esto lo define como yo vaya a calcular n igual a 6, n igual a 7, a lo que yo quiera. Pero eso depende de cuál es el parámetro que me den para calcular. ¿Claro hasta aquí, damas y caballeros? Entonces, por eso quiero que les quede claro, es en cuenta que aquí en este primero tomo de enero del 2022 a diciembre del 2022 para calcular enero del 2023. Pero en el siguiente caso, como ya tengo un dato de enero, entonces voy a calcular febrero del 2023 tomando los datos desde febrero del 2022 hasta enero del 2023. Si se dan cuenta que ya el primer dato de enero del 2022 ya no lo tengo en cuenta, ya lo dejé en blanco y en azul están los que estoy utilizando. En este caso que es n igual a 12. ¿Claro hasta ahí, damas y caballeros? Sí, señor. Ok, listo. Entonces, eso es como se calcula el promedio simple. Voy moviendo las cifras según los valores que me den. N igual a... Entonces, aquí para aclarar un poquito más. Entonces, los promedios móviles simples, lo que les digo, yo puedo cambiar el N, ¿sí? Que es el número de valores que voy a tomar, el número de periodos. Entonces, si yo digo que voy a trabajar con N2, es que voy a trabajar con 2 periodos. Si digo que voy a trabajar con N3, es que voy a trabajar 3 periodos para ir haciendo el cálculo e irme desplazando. Tomo 2 periodos, los 2 últimos. Entonces, si tengo, ya lo vamos a ver acá. Entonces, el mismo cuadrito. Si a mí me dicen que calcule N igual a 2, ¿sí? ¿Qué voy a poder hacer? Pues tengo el mes de enero. ¿Voy a poder proyectar enero? ¿Voy a poder hacer la proyección de enero? No, porque apenas tengo un dato. Perdón, en enero tengo apenas, no tengo datos hacia atrás, perdón. En febrero apenas tengo un dato anterior, entonces tampoco lo voy a poder calcular. Pero ya para marzo, yo ya puedo calcular marzo porque tengo el dato de enero y de febrero. Entonces ya puedo pronosticar. Este es el pronóstico. ¿Ok? Este es el pronóstico. Entonces ya puedo proyectar cuál es el pronóstico. Entonces ese es el dato real de las ventas que hubo. Y este es mi pronóstico. Entonces, marzo ya lo puedo calcular porque ya tengo 2 datos anteriores que me permiten sumarlos y dividirlos por ¿cuánto? Pues ¿Sumarlo por por 2 o dos. por 3? Por 2. No, yo voy a calcular por dos. marzo, voy a hacer el pronóstico de marzo. Para yo poder calcular el pronóstico de marzo, voy a tomar los 2 meses anteriores, que es febrero y enero. ¿Ok? ¿Claro? Entonces yo sumo esto, 8,000 más 7,085. Esto me da 15,085. 85. Dividido Y 2, lo divide por 2. 7,543. Es mi pronóstico. Y eso fue lo que yo pronostiqué. Ah, que la venta real o que las toneladas reales fueron 4,000. Ok. Ahí hay una diferencia entre 4,000 y 7,000. Bueno, eso lo vemos ahorita. ¿Listo?
Y así lo voy haciendo yo sucesivamente. Entonces, para yo calcular abril, entonces ya calculé marzo. Para yo calcular abril, pues voy a tomar los 2 últimos meses, que va a ser febrero, y ya como aquí también ya tengo el dato de marzo, voy a poder calcular este mes de abril. Entonces son 7.085 más 4.340, ¿sí? ¿Eso cuánto me suma? Me suma 11.425 dividido 2, me va a dar que para abril mi pronóstico es de 5.713 toneladas. Y así lo sigo haciendo sucesivamente. ¿Ok? Y si a mí me dieran N... Uy, perdón, aquí no son 2 periodos, aquí no son 2 periodos, sino son 3. Qué pena, un error que se me pasó ahí. Aquí serían N, se toman 3 periodos para el cálculo. Entonces, que si es N igual a 3, ¿qué meses tomaría para calcular el pronóstico? Entonces, si a mí me dicen que N es igual a 3 o que mis cálculos los tengo que hacer con N igual a 3, pues lo que tengo que hacer es empezar a tomar ya 3 meses, enero, febrero y marzo, para calcular el valor de abril. Luego, para calcular el valor de mayo, ¿qué meses necesito tomar yo para calcular mayo? Febrero, marzo. Febrero, marzo y abril. Febrero, marzo y abril. Entonces, estos 3 meses, estas 3 sumas, me van a dar ay, mamá chica, aquí el valor de 4.205. Si quisiera calcular junio, pues voy a tomar marzo, abril, mayo para que me dé el valor de junio y así sucesivamente. Para calcular diciembre, ¿sí? Para calcular diciembre voy a necesitar los datos de noviembre, octubre y septiembre, estos 3. Estos 3 serían los meses que yo tomaría para hacer un promedio móvil para el mes de diciembre, y así sucesivamente yo me voy moviendo hacia adelante. ¿Sí fui claro, damas y caballeros? Sí, señor. Profe, una pregunta. Sí. O sea que para yo sacar el promedio depende del número de Ns que debo de tomar. N igual a 3, a N 4, N 5. Sí, cuando hablamos de un promedio móvil. Cuando es móvil hay que tener en cuenta esto, N. N son el número de datos que yo voy a utilizar. ¿Sí? En el promedio simple, yo tomo todas las Ns. Si tengo 5 datos, pues voy a tomar N5. Entonces, pues digamos que N5. No aplica, pero sería N5 porque cojo todos los datos, los sumo y los divido por N5, o sea, por 5, y me va a dar el promedio. Pero aquí, como estamos hablando en promedio móvil, es posiblemente que tenga muchos datos y me dicen, como yo quiero atenuar un poco la diferencia que se pueda presentar con un promedio, entonces lo que hago es decir que va a trabajar con un N igual a 4, a 3, a 7, a 8, según lo que yo necesite y según como yo vea que es mejor calcularlo. Y entonces tomo N4, tomo 4 valores para calcular el valor 5. ¿Sí? Pero para el siguiente valor o el siguiente dato, me corro hacia abajo y descarto el primero y tomo un valor nuevo para manejar siempre N5. Entonces siempre voy a sumar esos 5 valores y los divido por 5. Para el siguiente mes, corro hacia abajo, doy como un pasito, un escalón, y entonces me corro hacia adelante, quito el último mes lo quito y trabajo con el mes nuevo que tengo. Y así lo hago sucesivamente con N2, N3, N4, N5, lo que sea. ¿Ok? Des en cuenta que aquí nos salió algo. Aquí yo calculé primero, pues yo hice, voy a averiguar, voy a pronosticar marzo. Yo pronostiqué marzo y me dieron 7.543. Fue mi pronóstico.
¿Cuánto fueron las ventas reales o las toneladas reales? 4.340. ¿Hay diferencia entre 4.300 y 7.000? ¿Coincidieron? No, señor. ¿Sí coincidieron? ¿Se parecían o no se parecían? No considero. No, no, señor. La Hay una diferencia son diferencia como grande. 3.200. Esa diferencia que hay entre el valor pronosticado y el valor real se llama error. ¿Y qué será, por ejemplo, aquí? Y ese error, ¿será bueno que sea grande o que sea pequeño? ¿Qué creen ustedes? Evidentemente que sea pequeño para que no haya tanta, o sea, tanta falta en el momento de Exactamente. Entonces, eso que se llama el error, lo vamos a ver, eso se llama el error y es parte importante de lo que hay que hacer. Entonces, la mención... Profe, ¿eso vendría siendo como un pequeño desfase? Sí, es un desfase entre lo que yo pronostiqué y lo que realmente fue. Y eso pues pasa, no hay rollo. Lo que hablábamos ahorita, lo crítico es que sea muy grande, entonces, pucha, yo tengo que ir viendo qué tan grande es ese error para ver pues si la herramienta que estoy usando para pronosticar realmente me sirve o tengo que buscar otra alternativa. Vuelvo y digo, estamos tomando las más sencillas, que era un promedio y un promedio simple, un promedio móvil simple. Pero seguramente si yo quiero ser más preciso, habrán otras herramientas tecnológicas que me permitan hacer ese cálculo de la demanda, de las ventas, de una forma más precisa, que es lo que me interesa. ¿De acuerdo? Entonces, esa diferencia entre lo que es el valor real y el valor del pronóstico que yo hice se llama el error. Entonces es lo que se dice acá. Es el valor observado u obtenido realmente contra el pronóstico que se hizo. Pues aquí dice que la mayoría de los métodos en los que se promedia bien, pues van a generar un error. Entonces, por eso es que es importante calcular un error. El error del pronóstico puede ser positivo o negativo. ¿Ok? Ese error del pronóstico puede ser positivo o negativo. Y la forma en que yo calcule el error, pues, de esa serie de datos, pues lo que yo hago es calcular el error que tuve en las proyecciones que hice de un año, y con eso entonces yo hago ahí un proceso y sumo todos esos errores, y después hago ahí unos procesos para determinar qué tan grande o qué tan bajo fue el error que se cometió. Sumando todos los errores, voy a sacar un dato, un promedio, y voy a buscar siempre, ¿y cuál va a ser mejor? Lo que decían ustedes, siempre el error que me dé más cerca a cero va a ser la mejor opción para el cálculo del análisis de lo que esté trabajando yo. ¿De acuerdo? Vamos a ver entonces un poquito vamos a ver aquí cómo se mide el error. ¿Listo? Bueno, entonces aquí tenemos la misma tabla con N2, entonces no puedo calcular enero, no puedo calcular febrero porque no tengo datos. Voy a poder, cuando tenga dos datos, pues voy a tomar el mes de enero y el mes de febrero para poder calcular marzo. Luego abril, mayo, junio. Cuando yo estoy calculando junio, si es N2, ¿con qué meses estoy trabajando? Voy a calcular junio. Abril y mayo. Perfecto, entonces voy a trabajar con abril y mayo para calcular el pronóstico del mes de junio. Entonces lo que yo hago acá es lo mismo que ustedes hicieron. Entonces voy estos dos, me da este valor, luego tomo estos dos y me dan este valor, tomo estos dos y me da este valor, tomo estos dos y me da este valor, y así sucesivamente hasta llegar al final. ¿Ok? Entonces ya sé cuál es el valor que yo pronostiqué contra el valor observado, contra el valor real. Y empiezo a sacar. ¿Qué hago? Cojo
Aquí lo dice. Para calcular el pronóstico de la demanda para los mismos días, pero con el método de promedio de N3. Aquí estamos hablando de N2, entonces no. Entonces el error de la demanda es la demanda real, o sea, este dato, menos el pronóstico que yo hice, que en este caso fue con N2, y ahí me va a salir un valor. Entonces, en el primer caso, si yo cojo 4.340, que es la demanda, o lo que fue realmente, ¿esto qué le pasó? Acá. Entonces, yo calculé marzo con 7.500 unidades, pero realmente solo vendí 4.300. Entonces, yo tomo el mes observado, el dato de la observación real, 4.340, y le resto 7.543, que fue lo que yo pronostiqué. Ese valor que sale me va a dar un número. En este caso, lo que se decía ahí, ahora lo veíamos, me va a salir, ustedes den cuenta, tomo este menos este, me va a dar un valor negativo. ¿Ok? Ese valor negativo, por tema matemático y para poder hacer la comparación y ver qué tanta diferencia es, lo tengo que colocar en un valor absoluto. Valor absoluto es trabajar con un número entero, ¿sí? Un número positivo. Entonces, por eso es que este valor, este error, lo tengo que pasar a un valor absoluto. Entonces se llama el error absoluto. Si es menos, de este era un valor positivo, perdón. ¿Sí? Si me sale negativo, pues lo multiplico por -1 y ya sé que para el mes de marzo el error fue de 3.200. Ay, este mausito, Dios, a ver. Perdón. Ay, María. ¿Esto qué le pasó? Entonces aquí yo lo que hago es que el error absoluto fueron de 3.203, aquí me volvió a dar negativo, lo multiplico por -1 para que me salga un valor positivo y luego voy colocando aquí todos este salió positivo, lo dejo positivo y luego lo que hago es sumar y aquí me da un valor. Al hacer la sumatoria de esto, entre más se acerque esa sumatoria, si yo tuviera aquí, por ejemplo, estuviera comparando un N2 con un N3, el cálculo con 2 y con 3, el que se acerque al hacer la sumatoria del valor del error absoluto, al hacer la sumatoria, el que más se acerque a 0 es el que menos afectación va a tener, el que se acomoda más a la realidad. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, damas y caballeros? No, señor. No, señor. Bueno, igual ahorita, yo sé que están ahí perdidos más, algunos no les queda tan claro, ya lo vamos a ver acá, tranquilos. Listo, y eso es N2, N3 promedio móvil. ¿Listo? Y eso es lo que teníamos, pues lo que quería hablar de promedio móvil. Entonces ya hablamos del promedio simple, del promedio móvil. Y vamos a hablar del promedio ponderado. ¿Alguien sabe qué es el promedio ponderado? No, señor. Entonces, cuando hablamos de un pronóstico ponderado, es que cada valor el promedio ponderado, entonces, qué pena, es cuando a cada valor se le asigna un peso diferente. En los casos anteriores, todos tenían el mismo peso porcentualmente, ¿sí? No había uno que fuera más relevante que otro. Todos, si eran 4 valores, cada uno tenía un valor porcentual de peso en la medida del 25%. Si fueran 10 datos, cada uno tendría, como son 10 datos, cada uno tendría un valor del 10%. Pero cuando hablamos de un pronóstico ponderado, a cada valor, a cada dato se le da un porcentaje de peso o de
correlación con la cifra que yo tengo diferente. Y es lo que vamos a ver ahora acá. Entonces tengo la misma tabla, ¿ok? Aquí tengo 10 datos y aquí cada uno va a valer lo mismo que el otro. Que en este caso, por ser 10 datos, podríamos decir que cada mes o el valor de cada mes está con unas características especiales. Entonces, por ejemplo, esto es lo que veíamos nosotros en el caso anterior, ¿sí? Tengo 12 datos, ¿sí? Tenía 12 datos, ¿sí? Y cada dato iba a pesar un 8% en el promedio móvil. Cada uno iba a pesar, por ejemplo, en este caso que estamos hablando de 12 datos, ¿sí? Cada uno iba a pesar 8%. ¿Sabe alguien por qué 8%? ¿Alguien sabe por qué se coloca ahí el 8%? Porque es el promedio, profe. El promedio ¿Me decía? Porque es el promedio. No, ¿por qué será 8%? Porque cada mes estará representado en 8%. ¿Puede ser el margen de error? No. ¿Puede ser la diferencia entre uno y el otro? ¿Diferencia de qué? ¿Puede ser la diferencia que hay de las ganancias, de los promedios de las ganancias que debe haber, como el porcentaje que debe oscilar entre pérdida y ganancia, como el margen de error, el 8%? No. Es porque, ay, Dios mío, este mouse me va a sacar canas. Aquí, ¿qué estamos haciendo? Este valor, 6.484, ¿qué viene siendo? Viene siendo el 100% de, viene siendo el 100% de ¿qué? De la muestra que yo voy a tomar. Cuando yo sumo todos los valores, ese es el 100%. Si esto fueran 4 valores, solamente fueran enero, febrero y marzo, o sea, si yo solo tomara 4 valores, enero, febrero y marzo, y al hacer la sumatoria de eso me va a dar X resultado, que al mirar yo eso voy a decir cada Micho, me va a dar un 100%. Y entonces, si es enero, febrero y marzo, los únicos, y abril, los meses que estoy teniendo en cuenta, cada mes, ¿qué peso porcentual va a tener dentro de la cifra total que estamos calculando? Si solo son 4 meses. Serían 8 por 4, 30 y No, algo no, en porcentaje. no. No, sería el 25%. ¿Cuánto? Del 25%. Exactamente, porque tengo 4 Ns que me van a Y dar tendría que dar el 100%. Exactamente, esos 4 números me van a sumar el 100%. Entonces, si yo cojo el 100% y lo divido en los 4, pues me va a dar que cada uno pesa cada uno va a tener un peso porcentual del 25%. Aquí, este 6.184 es el 100%. ¿Y cuántos números, cuántos ítems tengo? ¿Cuántas N tengo que contar? Aquí son N12, entonces divido 100 entre 12 y me va a dar el 8%. Lo que quiere decir ese 8% es que des en cuenta, por eso lo puse aquí frente de cada mes. Cada mes va a valer 8% del total del 100% del número con el que estoy trabajando, que es la proyección que yo hice en el mes, para el mes de enero. ¿Ok? Instructor, eso quiere decir que cada muestra que se tome tenemos que evaluarla como el 100% y ya los valores simplemente se subdividen en el total, ¿cierto? Si se los piden, o sea, para el caso de promedio, bueno, si no se los piden, cuando uno está sacando un promedio simple, un promedio móvil, pues uno asume que cada valor, que cada número o que cada dato vale lo mismo. En el único caso, y es lo que pasa en ustedes, por eso ven que aquí hay 12 datos. Hay 12 datos y cada dato vale el 8%. Si fueran 4, cada dato
tendría un peso, una relevancia del 25% con respecto a los otros datos. Si fueran 8, ¿sí? Si fueran 8 valores, cada valor va a tener un peso, una relevancia del 12.5%. Si fueran 8. Y eso es cuando saca un promedio simple, un promedio móvil. Pero cuando estamos hablando de un pronóstico y estamos hablando de un promedio ponderado, es que los valores van a tener diferentes pesos, diferentes relevancias. ¿Ok? Eso es como en qué, como en el ciclismo. Al líder son 10 los del equipo de ciclismo, pero entonces ¿a quién le van a pagar más? Al líder del equipo. Él se ganará, no sé, el 20% del salario del resto. Y entonces el que lo reemplaza no se va a ganar el 20%, sino se va a ganar el 15% del total de presupuesto que tiene el equipo de ciclismo. Y los gregarios o los que están ahí, pues seguramente se van a ganar un 6-7% del total del presupuesto que tiene el equipo de ciclismo. Entonces, para hacerme entender que cuando hablamos de un pronóstico y hay un dato y un promedio ponderado, hay valores que tienen mayor peso, mayor relevancia que el resto. ¿Ok? Entonces, mire, cuando hablamos, esto es un promedio simple. Esto es simple. Porque todos van en lo mismo, des en cuenta. Pero cuando hablamos de un promedio ponderado, cada valor va a tener un peso diferente. El promedio ponderado se utiliza porque es cuando le queremos dar a los últimos periodos, a los últimos números, le queremos dar una relevancia mayor. Queremos que impacte en el resultado del ejercicio de una forma más alta. Entonces, des en cuenta que aquí esto es un ponderado. Esto es un dato ponderado. Y aquí lo que estamos diciendo es que enero va a tener un valor, un peso, una representación, pues un valor del 2%, pero diciembre, que es el último mes, va a ser del 18%. Aquí lo que estamos diciendo es que los últimos meses van a pesar más, van a tener más relevancia, van a tener más poder de decisión en cuanto a la cifra, porque tienen un valor mayor. Por eso se llama ponderado. Entonces, ten en cuenta que ahí enero, febrero están al 2, marzo, abril están al 4, mayo, junio al 6, julio al 8, luego ya viene agosto, septiembre con 10, luego de eso viene octubre y noviembre que van a tener aquí van a tener octubre, va a tener un porcentaje de peso del 14, noviembre del 16 y el más alto va a ser diciembre. O sea, el mes de diciembre va a impactar más lo que se venda o no se vende en diciembre para el pronóstico que se va a hacer de ahí en adelante. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, dudas, aclaraciones hasta acá? Profe, pero en este promedio ponderado, o sea, ese pronóstico, o sea, ese es mensual, ¿no? O sea, porque aquí según lo que me dijo, o sea, los primeros 2 meses dan bimensual, perdón, dan un porcentaje, los otros 2 otro, y así, o sea, bimensualmente va subiendo, bueno, excepto junio y julio, que uno va a 6 y el otro a 8, y el resto los otros sí llevan como bimensual, ¿no? ¿Van cómo, perdón? Sí, dígame, cuénteme que es que se me cortó acá y no lo alcancé a escuchar bien. Según lo que veo acá, en este promedio ponderado, los promedios van por, cada 2 meses, excepto junio y julio, que uno va en 6 y el otro es 8, porque por ejemplo aquí ya agosto y septiembre van en 10, y lo mismo acá en septiembre, octubre, que ya se van en 16, y noviembre ya sería en 18. O sea, como que dice, ya irían entre 1 y 2 meses cada promedio. No, digamos aquí, por ejemplo, esto, pero podría ser diferente. O sea, a ver,
Vamos a hacer aquí una tablita. A ver, les voy a explicar acá. Cuando hablamos de un promedio ponderado, sí, no necesariamente a ver, vamos a hacer aquí. Yo quiero hacer una anotación. Señora. Por ejemplo, pues digamos, para que nos quede un poquito más fácil de entender, eso es como cuando estábamos pues en el colegio o la universidad, que el periodo, el semestre Sí. se divide en promedios ponderados. Entonces, el que se ponga las pilas al principio son 3 cortes, entonces el principio es del 40% y los últimos 2 el 30%. Si uno se pone las pilas desde el principio, pues pasa el semestre, pasa el año, pero si no, pues al final no queda mucha oportunidad para pasar, ¿sí? O por ejemplo, Exactamente, digamos, eso es lo que les estaba diciendo aquí. Estaba haciendo aquí como les estaba haciendo aquí una tablita para poder explicarles cómo funciona. Entonces, vamos aquí con el ejemplo que dice su compañero. Yo estaba montando aquí una tablita. Entonces, aquí estos son el número de exámenes y qué examen es o qué evaluación es. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a tener durante el año? Vamos a tener unos exámenes bimensuales, 2, un examen de mitad de año, una previa después de mitad de año, otra previa después de año y viene después aquí un examen final. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar el porcentaje de peso o de importancia que tiene. Entonces, seguramente el profesor va a decir, mire, yo aquí a usted le va a calificar el 30%. ¿Sí? Y el examen de mitad de año va a valer un 20%. ¿Cuánto me suma eso? Me va a sumar un 50%. Y entonces el profesor dice, ah, pues madre, listo. Y yo al examen ¿qué? El examen, la primera previa, que es la previa de entrar después de vacaciones, va a costar un 10%. Y la previa ya el segundo, antes de salir de vacaciones, va a costar un 15%. Y después de que salgan de vacaciones y regresen desde vacaciones de mitad de año, la primera previa de esto va a costar un 10%, que es la previa entrando de vacaciones, y la otra que yo lo voy a hacer por ahí en octubre antes del receso va a ser el 15%. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Cada valor, cada previa tiene un peso diferente. Tengo un examen, o sea, el examen final vale 30%. Voy a poner aquí en amarillo. El de mitad de año, el examen de mitad de año me va a valer 20%, pero las previas de inicio después de vacaciones, pues el profesor ya sabe que llega uno allá un poquito desubicado, entonces no va a ser tan exigente. Y las previas ya antes de salir a Semana Santa y antes de salir al receso va a costar el 15% del valor de la nota. ¿Sí? Y es lo que decía su compañera. Entonces ese es el porcentaje de lo que vale la nota. Y esta es la calificación. Esta es la calificación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer esto. Por este. ¿Listo? Y vamos a calcular las notas y a ver si sacamos, si pasamos o no pasamos. Que era lo que decía su compañera. Entonces, si yo saco, digamos que me saco 5 en todo, mi calificación final va a ser 5. ¿Ok? ¿Vamos claros hasta ahí, damas y caballeros?
Porque este 5, si yo saco Mi 5 en la profe, señora, pero entonces cuando nos toque algún ejercicio o algo, ¿ya nos trae establecido qué promedio es el que tenemos que tener en cuenta? sí, sí, o sea, no se preocupen, ¿a qué voy yo? Lo importante es que ustedes entiendan el concepto del promedio ponderado, ¿sí? Que el promedio ponderado, los valores pueden tener diferentes pesos, diferentes relevancias, ¿sí? Si yo estuviera haciendo un promedio, si yo calificara todo igual, ¿sí? Si yo fuera a calificar, si yo fuera a hacer una calificación y todo el examen, el examen final, el examen de mitad de año, valieran todos lo mismo, que sería sacar un promedio simple, ¿sí? Sería muy fácil porque entonces todas las evaluaciones costarían lo mismo, costarían 16.6. 16.6. Miren lo que pasa acá cuando yo le coloco 16.6. ¿Sí? O sea, como son 6 notas, todas valen un 16avo del 100%, cada nota vale un 16avo. Entonces, si yo saco 1 aquí, saco 5 ahí, me va a representar 0.83. ¿Sí? Si saco, aquí llega a sacar 1, pues me va a representar lo mismo. Si aquí yo saco 1, aquí saco 3, entonces saqué 3,3. ¿Sí? Al final, mi nota final fue esta. Mi nota final viene siendo esta. No, coloquemos otro color para que no nos enredemos. Mi nota final va a ser esta, 3.3. Si todas las notas del año fueran iguales. Pero como no estamos midiendo y los exámenes en el colegio no tienen el mismo peso, entonces lo que les decía, este va a costar 10, este 15, este me va a costar el 20, este me cuesta el 10, este el 15 y este el 30. Entonces, des en cuenta, ¿sí ven la diferencia que hay? Si todo costara igual con estas mismas notas, 5, 1, 5, 1, 3, 5, voy a sacar 3, 2. Pero como estoy sacando un promedio ponderado, en donde las notas tienen diferentes pesos, de 3,3 que había sacado antes, ahora voy a sacar 3,7. ¿Por qué? Porque des en cuenta que aquí voy a tener unos valores que pesan más. Por ejemplo, este 20 va a pesar más y este 5 que va a pesar un 30% en el examen final va a pesar más que el resto. Para la pregunta que me hacían, cuando ustedes van a trabajar con un promedio ponderado, muy seguramente les van a decir, póngale un valor o trabaje con un porcentaje más alto para los últimos meses. ¿Sí? Para los últimos datos, colóquele mayor valor. Exacto. Entonces, esto es lo que hace que cada calificación que yo tenga aquí tenga un valor porcentual diferente. ¿Ok? Pero tranquilos que el ejercicio no vamos a trabajar, en el ejercicio no vamos a trabajar con promedios ponderados. Únicamente vamos a trabajar con promedios móvil, promedio simple y promedio móvil. ¿De acuerdo? Era para explicarles qué pasa cuando estamos trabajando con un promedio ponderado. ¿Cómo se calcula? Que los valores son y pesan diferente. ¿Listo? No necesariamente lo que aparece acá. De a dos no. Esto lo puse yo como ejemplo porque esto es una empresa que trabaja en ventas y lo que quiere la empresa o el gerente de la compañía es ponerle mayor relevancia a los últimos meses para poder uno calcular diferente o que tenga que se tenga más en cuenta los valores de los últimos meses. ¿De acuerdo? Y por eso es que aquí aparecen valores, no es que siempre sea este orden, no, pueden ser valores diferentes. Por ejemplo, en las notas, lo que les decía,
El examen de mitad de año y el examen de final de año tienen mayores valores. Era para explicarles nomás. ¿De acuerdo? Preguntas muchas, me imagino. Vamos a ver. Aquí un ejercicio de cómo calcular un promedio simple. ¿De acuerdo? A ver qué pasó con esta tabla. Entonces vamos a ver algo parecido al ejercicio que tienen que hacer para que se vayan acostumbrando. Entonces aquí, ¿qué pasa? Aquí me están dando muchos valores. ¿Sí ven? Me están dando los datos de 2021, 2022, 2023. 3 años. Y cada año me están dando el valor de cada mes. Si a mí me dicen que tengo que calcular el promedio simple de los meses que siguen, de aquí para abajo, con la herramienta que se llama promedio simple, ¿qué tengo que hacer? Coger los 2 últimos meses del año 2023 y empezar a hacer el pronóstico del mes siguiente, y así consecutivamente. Sería noviembre y diciembre, luego diciembre y ¿Y por enero qué para sacar noviembre y febrero, diciembre? ¿Y por qué noviembre y diciembre? porque serían los 2 últimos meses anteriores ¿Por para qué? poder pronosticar el mes de enero siguiente del año. ¿Y por qué? Pues porque evidentemente en el pronóstico simple son los dos que su merced nos estaba diciendo que eran los dos Son los últimos dos N. valores que nos están dando. Yo opino otra cosa. No sé si estoy también errada. Viviana, cuéntanos. Yo opino, como estábamos buscando los meses, entonces buscamos digamos, el mes de enero del 2023, el del 2024 y el del 2025. Es que no alcanzo a ver bien. Del 2021, 2022, 2023, el mes de enero. Y sacamos el porcentaje o el promedio del mes de enero de cada año. ¿Sí? No. Pues sí, puede ser. Pero ojo, damas y caballeros, muy bien lo que acaba de pasar. Aquí les estoy dando N. Les estoy dando N. ¿Cuál es el N acá? No lo está haciendo. Digamos que Yo no era les como doy una el N. suposición, porque no nos Ok. estás dando qué es lo que tenemos. Ok. La matemática no da para suposiciones. Si aquí yo les digo, calculen estos meses con un promedio, teniendo en cuenta los datos que se les están dando, y no les dan con un promedio simple, pucha, ¿qué debo hacer? Lo primero que ustedes deben preguntarse, ok, tengo 36 datos, porque son 3 años, ¿correcto? El primer análisis que hay que hacer, tengo 36 datos. La segunda pregunta es, ¿tengo N? ¿Tengo N? No, señora, ahí no tenemos N. Y entonces... No lo han dado. Entonces, si a ustedes les dan una tabla así y les dicen que, teniendo en cuenta los datos anteriores, calcule los meses siguientes, pues pucha, y a través de un promedio simple, ¿qué tengo que hacer yo acá?
contar las casillas. Sumar sumar los 36 meses y dividirlos por los mismos 36. No. ¿Correcto? ¿Estamos bien? Porque no me dieron más datos. O sea, en este caso, en este ejemplo puntual, no tengo más datos. Me dicen, con la serie de datos anteriores, calcule a través de un promedio simple, calcule enero, febrero, marzo y abril, mayo y junio. Pucha, pues si no me dicen y me dicen que lo tengo que hacer con un promedio simple, lo que yo hago es promedio simple, sumo el total y lo divido por el número total de datos. Entonces, hice la sumatoria completa de todos los ítems y lo divido por el número de ítems, 36. ¿Ok? Y eso Ahí dio enero. Dio enero. ¿Y cómo calculan febrero? Igual, digamos que ya suma los 37 ítems y lo divide por los mismos 37. Exactamente. Entonces, lo que hago es decirle que me sume los 37 ítems y los divida por 37. Aquí cometí un pequeño error, perdón. Ah, no, está ahí. Y 37. De C3 a este. Y ahí sigo haciendo lo mismo de ahí para abajo. Porque no me están dando N, me están diciendo que use todos los datos, no tengo un N, entonces nada, y que lo sea por un promedio simple. Y el promedio simple, ¿qué dice? Que yo debo coger todos los datos que voy obteniendo y los divido por el número de esos datos y me da el promedio. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, señor. Bueno, entonces eso es. Si fuéramos a hacer, vamos a mirar aquí el ejercicio, en este es diferente. Si a mí me dicen que calcule o que trabaje, tengo que calcular los pronósticos de aquí para abajo, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, y me dicen que trabaje con n igual a 2. Entonces, ahí sí sería como le expliqué al principio, instructor. Serían los dos últimos meses y lo divides por los mismos dos para sacar enero del 2024. Exactamente. Entonces voy tomando aquí mis datos y ya. Lo que decía su compañero, entonces yo para calcular enero, para calcular aquí diciembre, voy a calcular octubre más noviembre dividido en 2. Ay, mi madre. Esto le pasó algo. Dividido 2. Pucha. Bórrale el 7, es que lo está dividiendo por 72. Entonces ya tengo este valor. Si quiero averiguar enero, entonces voy a tomar este más este dividido 2. ¿Listo? Quiero calcular febrero. ¿Tengo datos de febrero? Pues no los tengo, entonces en este caso voy a tener que tomar el pronóstico. Diciembre y enero. Entonces voy a tomar, ay Dios mío, este más este dividido 2. Marzo. Entonces, como no tengo aquí un dato real, voy a pronosticarlo. Entonces lo que hago es tomar enero más febrero y divido en 2. Y así lo hago sucesivamente hasta terminar. ¿Ok?
Si fuera con N3, entonces miren, N3, tomaría 3 y voy calculando acá los 3 datos. Tomaría octubre más noviembre, perdón, más septiembre. ¿Y lo divido en cuánto? En 3. En 3. Exactamente. Luego voy a calcular aquí el mes de enero. Entonces, para enero voy a tomar octubre más noviembre más diciembre. Y lo divido en 3. Luego me voy para el mes de febrero. Entonces, en febrero voy a tomar noviembre más diciembre más, tengo enero, no lo tengo como dato real, pero tengo un pronóstico, entonces me voy con el pronóstico. Perdón. Y divido 3. Y así lo voy haciendo sucesivamente hasta llegar a completar los meses. ¿Ok? Y ya lo hice con N2 y con N3. Listo. Lo otro que van a tener que hacer ustedes en la evidencia va a ser calcular el error. Entonces, ya tengo mis pronósticos aquí hechos de toda esta tabla, los pronósticos y el dato real. Entonces, ahora tengo que calcular el error, que el calcular el error es tomar el dato real menos el pronóstico y me da un valor, un error. Ese es el error. El dato real fueron 4.300 y el dato del pronóstico fueron 7.500. Tengo una diferencia de 7.000. Entonces recuerden que el error lo calculo es tomando el dato real menos el pronóstico y el valor que me da ahí. Pero lo tengo que pasar a valor absoluto. Entonces como es negativo, tiene que quedar positivo. Aquí en el error absoluto, el valor absoluto siempre tiene que ser positivo. Y así lo hago con cada uno de los meses. ¿De acuerdo? Al final, ¿qué tengo que hacer? Aquí ya no puedo calcular yo más error. ¿Por qué? Pues porque no tengo datos reales. Tengo pronóstico, pero no tengo datos reales. Entonces, al final, el dato que me da aquí va a ser el error. Perdónenme. Me va a dar el error. Ay, permítanme aquí. Ay, perdón, aquí esto. El error, después de que yo tengo aquí el error absoluto, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que promediar cuál fue el error. Ahí sí saco un promedio. Para yo saber cuál es el error, tengo que sacar aquí yo saco es un promedio de todos los errores que hubo para saber realmente cuál fue el error o la media aritmética de los errores del pronóstico. Entonces, da aquí este valor 2.805. El promedio del error fue de 2.805. Y luego en el ejercicio que tienen que hacer lo mismo, o les vamos a pedir que hagan el cálculo con N3. Entonces, aquí N3, toman estos 3, les va sacando aquí el pronóstico, calculan aquí el error y el error absoluto, que es pasarlo negativo a valor positivo. El resto, si está positivo, queda igual. Y cuando ya tengo calculado todos los errores absolutos, entro a sacar el promedio del error para saber cuál de los dos cálculos es más acertado. Si cuando calculo con N3 o cuando calculo con N2. Y entonces des en cuenta que aquí con N2 me da un promedio de error de 2.805. Pero con N3, cuando calculo de a 3 periodos o 3 meses, me da un error de 3.018. ¿Cuál error será mejor? De los dos errores, ¿cuál será mejor?
con El N2. de N2 porque es más bajo. N2 porque es mínimo, sí. Exactamente, entonces seguramente para calcular en este ejercicio lo mejor va a ser trabajar con N2 porque me va a dar un dato más cercano a 0. Entonces esto está más cercano o está más cercano a la realidad de lo que fue el pronóstico versus el valor real de las ventas o el transporte de mercancía, lo que haya sido. Entonces, des en cuenta que yo trabajo es con este valor. Trabajo con el valor del error medio absoluto, 2805 para N2 y 3018 para N3. Entonces, con este análisis yo puedo decir que es mejor trabajar con el pronóstico con N igual a 2 que con N igual a 3 para este ejercicio por los valores que dan. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver la evidencia, damas y caballeros. Entonces vimos tres formas de calcular pronóstico: el promedio simple, el promedio móvil y el promedio ponderado. Promedio móvil, el promedio simple es, cojo una serie de números, los que me den, los sumo y los divido por el número de datos. Si me dan 7 datos, sumo y divido por 7. ¿Ok? O me dan 15, sumo y divido por 15, me dan 80, sumo y divido por 80. En el promedio móvil me van a decir, puedo tener 50, 20, 4, 10, 8, y lo que me van a decir es que, ok, para el promedio móvil usted debe trabajar con N, que significa con cuántos datos va a estar trabajando para irse desplazando hacia adelante. Si me dicen que N igual a 4, pues voy a trabajar con 4 datos, ¿sí? Entonces, si tengo 14, si tengo 13 datos, pues voy a tomar los últimos 4 y con eso calculo. Que al mes siguiente ya me dan otro valor adicional, entonces ya puedo ir moviéndome hacia abajo. Ya no cuento el dato 9, sino voy a contar el 10, 11, 12 y 13. ¿Sí? Y así sucesivamente. Y cuando hablamos de un promedio ponderado es cada valor de los que me dan pueden tener valores diferentes porcentualmente del total del cálculo que voy a hacer. Entonces, si tengo 10 datos y es un promedio ponderado, no todos van a valer un 10%. Hay unos que pueden valer el 3, otros datos el 5, otros datos el 15, otros datos el 20. Por lo general, cuando uno trabaja un promedio ponderado, por lo general se le da mayor valor, mayor relevancia o mayor peso del cálculo a los últimos meses o a los últimos valores. ¿Ok? Bueno, vamos a ver la evidencia. Entonces se llama Taller de Excel, Ejercicios de Pronóstico de la Demanda. Excel es una herramienta ofimática muy importante que permite optimizar el tiempo de procesamiento de datos, mejorar la efectividad, estudio, etcétera, etcétera. Para explicar las tendencias y los comportamientos de la demanda, se requiere conocer los diferentes métodos para el cálculo del pronóstico de esto y de esta para lograr una mejor comprensión y aprendizaje. Para el desarrollo de esta evidencia es necesario resolver los siguientes ejercicios propuestos en un archivo de Excel, realizando la respectiva formulación. Por favor, damas y caballeros, les pido el favor, por favor, si no me envían el trabajo en Excel, no lo recibo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que yo no sé por qué me envían en este ejercicio, me los envían en PDF. O en Word. Yo necesito poder entrar y revisar que ustedes están haciendo bien el N2, el N3, que están calculando bien los promedios y que están haciendo bien las cuentas. Entonces, por favor, no me envíen archivos sino que no sean en Excel. O sea, PDF no, Word no, solo Excel. Y pueden hacer una tabla como la que yo les mostré ahorita. Eso sí lo pueden manejar como ustedes quieran, como les parezca más fácil. ¿Listo? ¿Qué se les dice? ¿Qué se les pide? Dice, una empresa, ojo que son dos ejercicios. El primero, una empresa de transporte ha movilizado la siguiente cantidad de toneladas de arroz en cada uno de los periodos mencionados a continuación. Entonces, hay 3 años, 2021, 22 y 23, con los datos de arroz que han movido.
a excepción del 2023, que solo tiene 11 datos, el resto tiene 12. Y se les pide, pues no tenemos datos del 2024. ¿Ok? Y estos son los valores que tenemos. Entonces, de acuerdo con lo anterior, ojo lo que se les pide. De acuerdo con lo anterior, se solicita que se calcule el pronóstico de la demanda para los meses de diciembre del 2023 y enero a junio del 2024 a través de un promedio simple. ¿Sí? Entonces, lo primero que hay que hacer es calcular diciembre del 2023 y enero a junio del 2024 por un promedio simple. Primer punto. Luego dice, realice el cálculo del pronóstico de la demanda para los mismos periodos. Enero del 2023, junio del 2024, utilizando el método de promedio móvil simple con un n igual a 2 y calcule el error de este pronóstico. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bueno, permítanme, sigo acá. Y luego les dicen que calculen el promedio, lo mismo, pero con un promedio para los meses de enero a junio, pero con un n igual a 3. ¿Ok? Compare los resultados obtenidos y defina cuál es el método más exacto. Grafique el comportamiento de la demanda. Entonces, cuando van a graficar el comportamiento de la demanda, deberá aparecer una demanda para el año 2023, del 2021, una demanda para el 2022, una demanda para el 2023 y una demanda para el 2024. ¿Ok? Esto es 2021, 2022, 2023 y 2024. ¿Por qué el 2024 está solo en la mitad? Pues porque solo van a pronosticar de enero a junio, entonces solamente la línea va a quedar de 6 meses. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que se les está pidiendo? Que calculen ustedes de aquí para abajo estos meses. ¿Sí? Esto es lo que van a calcular. Pero ustedes aquí no van a poder calcular el error. Entonces, para poder saber si el error que ustedes tienen, que van a trabajar, tienen que trabajar con datos. Recuerden que el error se calcula con datos reales versus un pronóstico que yo he hecho. Entonces, les va a tocar hacer una tabla similar a esta para poder calcular los errores de estos pronósticos con N2 y los errores de este pronóstico con N3. ¿De acuerdo? Aunque calculen estos datos, pero aquí yo no voy a poder calcular error porque no tengo datos reales para calcular. Eso es lo que tienen que hacer. ¿Listo? Primera parte del ejercicio. ¿Queda clara? Que fue lo que hicimos ahorita con los 2 ejercicios que estábamos viendo en el Excel. ¿De acuerdo? Sí, sí, señor. Ojo. Segunda parte del ejercicio. Atentos. Segundo. Entonces, en otra hoja de Excel. Okay, todo lo pueden hacer, el primer ejercicio en una hoja de Excel, así como algo como yo les mostré. Y segundo, en otra hoja de Excel. Entonces, por favor, en el archivo de Excel va a ir una hoja de portada, una hoja de introducción, una hoja con el ejercicio 1, una hoja con el ejercicio 2 y una hoja con las conclusiones. ¿De acuerdo? Bueno, atentos, por favor. Dice, la empresa Mascoticas, la misma empresa Mascoticas, para la cual ustedes laboran, cuenta con la siguiente información de toneladas de alimento para mascotas movilizadas entre el año 2021 y 2022 y 2023. Entonces, tenemos los años, tenemos los meses y tenemos unos datos de toneladas. Estos son toneladas para 3 años, 2022, 2023 y 2021. En ese orden de ideas, el segundo ejercicio, ¿qué les pide? Dice, la gerencia le ha solicitado a usted realizar el cálculo de la demanda en periodos trimestrales. Por favor, damas y caballeros, periodos trimestrales. ¿Qué significa que sea un periodo trimestral? Un N3, un N3, pronóstico entonces, simple. N3. Voy a seguir.
Realice el cálculo del pronóstico de la demanda para los mismos periodos anteriores, pero con el método de promedio N2. Y luego lo tienen que lo tienen que realizar con N3. Entonces, ¿qué estará pasando? ¿Qué es lo primero que les dice el primer punto? Por favor, ven, ya están ahí. Que es un promedio simple, pero solamente vamos a tomar 3 meses. No, no. Ojo porque están confundiendo el N con la información base del ejercicio. La información base del ejercicio número 1 que dice, de acuerdo a lo anterior se le solicita calcule el pronóstico de la demanda para los meses de diciembre, de enero al 24. ¿Sí? Aquí, ¿qué les está diciendo? La gerencia le ha solicitado a usted realizar el cálculo de la demanda en periodos trimestrales. O sea, el que les digan a ustedes que son trimestrales no tiene nada que ver con el N2 y con el N3. ¿Qué les están diciendo? Sería que como cada año tiene 4 trimestres, sería sumar los trimestres y después, como en cada año salen 4 trimestres, sumar los últimos 2 trimestres, hacer el N2 con los últimos 2 trimestres y así sucesivamente con los años siguientes. Ojo, muy bien, por favor. En el primer ejercicio, ¿cuántos datos, cuántos valores tenían por cada año? En el primer ejercicio. 36. Ojo, por Más o cada menos. año. No, 35, cada año. Por cada año. Cada año, ¿cuántos datos tenía? 12 por cada año. Ok, y el último serían 11. Exactamente. En el segundo ejercicio les están diciendo, ojo, el gerente quiere que saquen el dato trimestral. Eso quiere decir que cada año, ¿cuántos datos va a tener? 4. Entonces, des en cuenta, lo que tienen que hacer es armar el trimestre. Entonces, las ventas del trimestre, ¿qué tengo que hacer? Sumar enero, febrero y marzo para yo saber cuáles las ventas, las toneladas de alimento para el primer trimestre o para Q1. Para el segundo trimestre, tengo que sumar las ventas de abril, mayo y junio para saber cuánto fueron las ventas de cada uno de cada uno de los ¿qué? Ay, ¿qué se me hizo? Entonces, mire, voy a ponerlo aquí. Aquí para que aclaremos, porque es que aquí es donde se presentan errores. Entonces, aquí tenemos datos mensuales. Si a ustedes dicen que el dato tiene que ser trimestral, ¿cuántos trimestres tiene un año? 4. ¿Un trimestre qué es? 3 meses. Entonces, yo lo que tengo que hacer aquí es sumar este más este más este. Y cuando yo hago esto, convertí un dato mensual, lo convertí en trimestre. ¿He sido claro, damas y caballeros? Para el segundo dato. Entonces, para el segundo dato, ¿qué tengo que hacer? Para el segundo trimestre, nada, pues coger los 3 meses que siguen, abril, mayo y junio, y sumarlos. Entonces, aquí ya voy obteniendo que la serie de datos con las que tengo que trabajar. Si me piden n igual a 2 y tengo trimestres, ¿puedo calcular el primer trimestre? No. ¿Puedo calcular el segundo? Solo tengo un dato anterior. ¿Puedo calcular el tercero? Ah, ok, sí. Entonces aquí va a ser este más este dividido 2. Entonces, ya saqué el pronóstico para el tercer trimestre porque ya tengo 2 datos. ¿Sí? Y si fuera, esto es con n igual a 2. N igual a 2. Pero si fuera n igual a 3, entonces me toca calcular aquí porque no tengo más datos. Entonces me toca sumar un primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre. Ay, María. Aceptar.
Y entonces con N2, exacto, ya lo saqué para el primer año. Y de aquí para abajo, pues tengo que seguir haciendo esta cuenta. Pero ojo, en el segundo ejercicio están hablando de trimestres. Entonces ya no vamos a hablar, y de pronto es que eso es lo que se confunde. Como hablamos de N2 y N3, no. Aquí entonces, en lugar de tener 12 datos por año, voy a tener solamente 4. ¿Sí? Es como si yo, en lugar de, vamos a hacerlo aquí más fácil, para que me quede bien claro lo que tienen que hacer. Entonces, ¿qué va a pasar? Este 2021, que eran 12 datos, va a quedar convertido en solamente 4. ¿Cuáles son esos 4? El Q1, que es el primer trimestre, 19.425, el Q2, 14.010, el Q3, 18.180, y el Q4, 11.055. Ay, madre. Entonces, des en cuenta que aquí ya nuestra tablita cambió, y después, y en lugar de tener una serie de datos tan grande como teníamos acá, que teníamos 12 datos y aquí tienen que calcular todo esto, lo que voy a hacer es que esto se convierte únicamente a estos datos. Lo mismo tengo que hacer para cada uno de los años y empiezo a calcular aquí N2 y aquí N3. Entonces voy a calcular de aquí para abajo y voy a calcular de aquí para abajo. ¿Listo? Ojo, porque aquí es donde se confunde. Cuando les dije que por trimestre no es que sea N2 o N3, no. El dato que les piden es que cojan los 3 meses, lo sumen y den el valor del trimestre, el valor del trimestre. ¿Sí he sido claro, damas y caballeros? Ya después de que tengo el trimestre consolidado, ahí sí empiezo a calcular N2 y N3 con el pronóstico. ¿Ok? ¿Me hice entender, damas y caballeros? Sí, señor. Sí, sí, señor. Entonces, por favor, ojo, en el segundo ejercicio les piden que los datos que tienen mensuales los conviertan a trimestre, que es únicamente sumar. Y luego van a tener solo 4 datos por cada año. Y bueno, hay que replicar eso con el resto de años para empezar a hacer el cálculo por N2, ver cuál es la proyección, cruzarlo contra el dato real, calcular el pronóstico, el error, y ver cuál de los dos cálculos, si con N2 o con N3 es mejor, según el cálculo, el error que es. Y el error, recuerden que el error, cuando hablamos del error, el error lo calculamos pasándolo al valor absoluto y sacando el promedio de cada uno de los dos errores que tenemos tanto en N2 como en N3. Hacen eso y suben el trabajo. ¿Sí? Comparen los resultados obtenidos aquí entre N2 y N3 y graficar. Y aquí graficar, en el gráfico de acá, iban a haber 12 periodos. En este gráfico, como es más, van apenas a ver 4 lineecitas. El primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, cuarto trimestre. La curva del 2021, las ventas del 2022, las ventas del 2023 y las del 2024. Así deben ser los gráficos. Ojo, no son barras, son líneas, y no una línea aquí con todos los años del año 2021, 2022, no. En una misma línea vamos a trabajar una línea para el 2021, 22, 23 para poder comparar. ¿De acuerdo? Y eso es la evidencia que tienen que desarrollar. ¿Dudas, aclaraciones, preguntas? Seguramente que sí. Pues espero haber sido lo más claro en este sentido, de que la primera parte es un cálculo con un promedio simple, sumo todo y lo divido por el número. Y luego un promedio móvil, según el caso, con N2 o con N3 para
todos los años 21, 22 y 23, y luego en el segundo ejercicio es también lo mismo, pero hay que hacerlo única a nivel de trimestre, ¿sí? No es el dato mensual, sino el nivel, a nivel del dato mensual. ¿De acuerdo? No sé si tengan alguna otra duda, inquietud, pregunta. Bueno, si no es más, damas y caballeros, recuerden que tienen hasta el 15 de julio para realizar esta actividad. Cualquier duda, por favor, con los instructores de cada una de las fichas para aclarar. ¿Listo? No sé. Profe, ¿y ese trabajo va para cada instructor de cada ficha? Esa ya va a ser la misma pregunta iba a hacer. Sí, el trabajo va para, ok, muy buena esa pregunta. El trabajo va para cada instructor de la ficha. El instructor que la tiene que calificar. En el caso de la 3069-247, el trabajo lo califico yo. Creo que en la 248 lo hace Lizeth, bueno, y Lady en la 70. Gracias. Gracias. Nada, ha sido un placer escucharlos, verlos. Me gusta, tratemos que en la próxima vez participen más, damas y caballeros, y yo sé que eso es un tema a veces no tan fácil, pero nada, ahí me tomé un tiempito como para hacerlo lo más claro posible. Cualquier cosa, por favor, estoy súper atento. Les deseo una feliz noche. Gracias, profe, muy amable. Muchas gracias, profe. Dios lo bendiga. Gracias por su tiempo. Gracias. Gracias, no, ni más faltaba. Que tengan buena noche, hasta luego. Gracias. Hasta luego, profe, que esté bien. Bueno, buena noche.